In answer to Pilate's question, "Art En thou the king of the respuesta a la Jews?" pregunta de the Pilato, Savior ¿eres tú el answered, rey de los "My judíos?", kingdom is el not Salvador of contestó, this world. mi reino no es de este With these mundo, few mi words, reino no es de Jesus aquí. En declared pocas his kingdom palabras, independent Jesús and declara que su distinct reino está from this separado del world. mundo. The Savior's Las teachings, enseñanzas, la doctrine, and doctrina personal y el example ejemplo personal del lift all who Salvador truly believe elevan in a him todo el to a que crea en divine él a standard una norma that divina requires que both eye and exige mind la mira be y la single to the mente glory of puestas God. únicamente en la gloria de The Dios. glory of God encompasses La all that gloria is de holy Dios and sacred. abarca todo lo que sea santo, Our ability nuestra to seek, capacidad de buscar, recognize, and reverence the reconocer holy y above the reverenciar lo profane santo sobre lo and the profano sacred y above lo the sagrado secular sobre lo secular defines our define nuestra spirituality. Indeed, without the holy and am, sacred, we are left with only the espiritualidad. profane Sin lo santo y and lo secular. sagrado, solo nos queda lo profano y lo Amidst the secular. bustle of the secular En world, medio with del its bullicio certainty del and mundo uncertainty, secular, con su segura there must be inseguridad, places that hay offer lugares que spiritual ofrecen refuge, refugio, renewal, renovación, hope, esperanza and y peace. paz There espirituales. are indeed Esos such lugares places. existen They are both verdaderamente holy y and son sacred. santos. They are places Son where we lugares meet the donde divine and enfrentamos find lo the Spirit divino of the y Lord. encontramos el Espíritu del Three Señor. times in the Doctrine and En Covenants, Doctrina y the Lord Convenios, counsels 3 his veces, people to el stand Señor in holy aconseja a su places. pueblo estar en The lugares context of his santos. counsel El is all the contexto de more su consejo significant tiene aún as we más look at the significado si nos current fijamos condition of en our la world. condición presente del mundo. Desolating disease, Enfermedades persecution, and devastadoras, war have persecuciones been y all too guerras familiar son todos facts and have acontecimientos imposed conocidos themselves into y our forman daily parte de experience. nuestra experiencia In the diaria. face of such Frente a perplexing esos problemas problems, the Lord counsels, desconcertantes, el Señor nos "Behold, it is my aconseja, will that he all aquí, they who call es mi on my voluntad que name todos los and que worship invoquen me mi according nombre to mine y me everlasting adoren de acuerdo gospel a mi evangelio should gather eterno, together and se stand in congreguen y holy permanezcan en places." lugares santos. Holy places have Los always lugares been santos essential to the siempre han proper sido worship of esenciales en God. la forma For apropiada de Latter-day adorar a Saints, Dios. such holy Para los places santos de include los venues últimos of días, historic esos significance, lugares santos our son las homes, localidades de sacrament importancia meetings and histórica, temples. nuestros hogares, las Much of reuniones what we sacramentales reverence and y what we los teach our templos. children to reverence Mucho de lo as que holy and veneramos como sacred sagrado is se reflected in refleja these en esos places. lugares. The La faith and fe y la reverence reverencia associated with them and relacionadas the con respect estos we have for y el what respeto que transpires sentimos por lo que or has sucede transpired o in ha them make sucedido en holy. ellos los hacen The importance santos. of holy places Nunca and será sacred space demasiado in our worship recalcar la can importancia hardly que be tienen los lugares overestimated. santos y el espacio Great sagrado en personal nuestra preparation is adoración. required for us to Debemos receive the prepararnos spiritual benefit personalmente of para standing in recibir el holy beneficio places. espiritual de permanecer Holy places and en lugares sacred space santos. are also Estos distinguished también se by the distinguen por el sacrifice they sacrificio que require. exigen. El Elder elder Russell Russell Ballard has M. held that the Ballard word nos sacrifice ha means enseñado que literally la to make palabra sacred sacrificio or to significa render hacer sacred. sagrado o tener The por words sacred sagrado. and sacrifice come from the same root. Las One palabras cannot have sagrado y the sacred sacrificio without provienen de first la misma sacrificing raíz. something No for es it. posible There conseguir can lo be no sagrado sin sacredness antes without first sacrificar algo para sacrifice. obtenerlo. No puede existir lo Sacrifice sagrado sin sanctifies sacrificio the sacred. personal. El sacrificio santifica lo que To es many who sagrado. drove near the Smith farm La in upstate arboleda, New York, cerca it de la is simply granja de los beautiful Smith and en el peaceful. estado de Nueva York, es para To muchos un Latter-day lugar Saints simplemente across the hermoso world, y however, it tranquilo. is sacred Sin embargo, para los because of the santos de los faith and últimos días es reverence we sagrado bring por to la it fe y and the y la depth of reverencia sacrifice it con que lo represents. contemplamos y por el Some enorme months ago, sacrificio on a que beautiful late representa. fall day, my Hace wife unos and I meses, sat en un in that bello día de grove. otoño, mi esposa It y yo was indeed estuvimos beautiful, sentados allí. and we Era did un día enjoy the hermoso y solitary disfrutamos peace de we la found serena there. soledad que nos rodeaba. However, it was Pero significantly era more mucho than más that, que eso, for we sat porque in the estábamos immediate en el vicinity where preciso God the lugar Father donde el and his Padre Son y su Jesus Hijo Christ appeared Jesucristo to the young prophet aparecieron al Joseph joven Smith. profeta José Smith. Our faith in and La our fe y la reverence for reverencia que their visit and the sentimos por esa personal visita sacrifice that y por los ensued because sacrificios of it, personales que both in the sobrevinieron como prophet's life as resultado well as in the para el lives of our profeta own y para ancestors, nuestros antepasados, transformed this beautiful transformaron spot aquel into sitio sacred tan space bonito and a holy en un place. espacio sagrado y Similar sumamente deep and santo. reverent feelings are aroused by Otros other puntos sacred sagrados de la places tierra que across se the earth relacionan con la in historia the de la ages of Iglesia history and provocan establishment similares of this truth. sentimientos. These Esos sacred lugares places sagrados nos inspire inspiran la our fe y faith nos and give us alientan a ser encouragement fieles y a to be avanzar, true to that pese faith and a to las move forward dificultades que puedan despite the cruzarse en challenges nuestro that may camino. cross our paths. Our homes También likewise nuestro hogar are es holy un lugar places santo filled with en el que sacred reina un space. ambiente Though sagrado. not always Aunque no tranquil, siempre esté our homes tranquilo, can be puede filled estar with the lleno del Spirit of the Espíritu del Lord. Señor.
Eso enseñan la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en la familia, una proclamación al mundo. Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y las actividades recreativas edificantes. Un hogar así exige el sacrificio personal. El Señor dijo al profeta José Smith: es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas. Cada familia tiene ante sí una amplia serie de actividades y entretenimientos, no todos los cuales son sanos y buenos, y ciertamente muchos de ellos no son necesarios. Como la familia del profeta, es preciso que nuestra familia también se arrepienta y abandone ciertas cosas para mantener sagrado nuestro hogar. El establecer nuestro hogar como un lugar santo refleja el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por él. Las reuniones sacramentales son mucho más que solo reuniones. En un lugar santo hay momentos sagrados. En esos momentos semanales reflexionamos sobre el acto de sacrificio más misericordioso que el mundo haya conocido, y en el amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos obtener la vida eterna. Al tomar la Santa Cena, recordamos al Salvador y expresamos nuestra disposición a tomar sobre nosotros su nombre y a guardar sus mandamientos. El requisito para esa renovación espiritual, mediante la participación digna, es la concienzuda preparación personal y el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Debemos alejarnos del mundo durante un breve momento para reflexionar sobre asuntos sagrados. Sin esa renovación espiritual, lo secular y lo profano aplastarán fácilmente nuestra fe. Hace muchos años, cuando nuestros hijos eran todavía jovencitos, hice un comentario con respecto a lo excelente de nuestra reunión sacramental y cuánto había aprendido en ella. Su reacción fue una mirada que me comunicó que no creían haber estado en la misma reunión. La diferencia entre mi experiencia y la suya consistía en un poco más de madurez y preparación de mi parte. La renovación espiritual que recibamos en las reuniones sacramentales depende de nuestra preparación, disposición y deseo de aprender, y siempre estará en proporción a estos. Los templos con las palabras santidad al Señor escritas en ellos están entre los lugares más santos de la tierra y son una evidencia del amor de Dios por todos sus hijos. Las bendiciones del templo forman parte intrínseca del sacrificio. Las ordenanzas que se llevan a cabo en él nos dan acceso a las bendiciones del sacrificio expiatorio del Salvador. Ese solo elemento calificaría el templo como un lugar santo, pero también se nos requiere un sacrificio personal. Sacrificamos tiempo en la búsqueda de nuestros antepasados y al cumplir nuestras responsabilidades en el templo. Además, nos esforzamos por vivir de acuerdo con las normas más altas de dignidad, lo cual nos autoriza a entrar en el sagrado espacio de ese lugar tan santo. En los lugares santos encontramos refugio, renovación, esperanza y paz espirituales. ¿No es eso digno de cualquier sacrificio personal? Mis hermanos, que cada uno de nosotros y nuestros hijos pueda venerar y respetar lo santo y lo sagrado de nuestra vida. Que todos permanezcamos en lugares santos y en espacios sagrados de paz espiritual. Expreso mi testimonio del Señor y Salvador Jesucristo, el Príncipe de paz. En el nombre de Jesucristo. Amén.